Buenas tardes a todos, mi nombre es Raúl Adrián Martínez Orozco. En esta ocasión vamos a presentar la práctica de ósmosis junto con la maestra Flor Pinelo, que es la auxiliar de laboratorio. Ella evidentemente me va a estar ayudando con la preparación de algunas muestras. Vamos a comenzar con la explicación. Bueno, el fenómeno de ósmosis es en esencia el movimiento de agua a través de membranas semipermeables. Como ustedes ya vieron en la parte teórica de biología celular, vieron cómo hay diferentes elementos que se mueven a través de la membrana. Seguramente vieron esta parte de difusión pasiva, difusión activa, en la cual, por ejemplo, en la activa requerimos energía para que pasen de un lado de la membrana hacia otros ciertos elementos, como por ejemplo lo que vieron en la bomba de sodio, potasio, ATPasa. Y dentro del transporte pasivo tenemos diferentes variantes. Una de ellas es el transporte facilitado por transportador, que es lo que ocurre más o menos con el movimiento de la glucosa. En el caso de la ósmosis ocurre más o menos el mismo efecto. Sin embargo, aquí lo que se mueve es en realidad el agua. Los solutos se mantienen en sus lugares correspondientes y lo que empieza a fluir es precisamente el agua. Este también es un efecto pasivo, ¿verdad? Y lógicamente depende mucho del gradiente de concentración. Bueno, en este caso, para la práctica vamos a usar tres tipos de soluciones diferentes. La solución isotónica, la hipotónica y la hipertónica. Estas soluciones se denominan así en función de la concentración de sales que presentan. La solución isotónica es la que presenta osmolaridad normal, ¿no? Estamos hablando de que presenta cerca del 0.9% de cloruro de sodio. En la hipotónica la concentración es menor a este porcentaje y en la hipertónica es mayor. Entonces vamos a ver qué es lo que le pasa a las células por efecto de estar en contacto con este tipo de soluciones. Para esto vamos a usar dos tipos de células eucariontes. Vamos a usar células de cebolla, y en este caso vamos a usar cebolla morada, y también vamos a usar eritrocitos. Bien, ¿por qué usamos la cebolla morada? Porque es más fácil ver este fenómeno del movimiento de solutos, porque esto se va a evidenciar en la membrana. Bueno, en una solución isotónica, como les mencionaba, lo que se mueve es el agua. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En la isotónica, la concentración de sales en la parte de la célula es exactamente la misma que en el medio exterior. Aquí también hay un movimiento de agua, sin embargo es el mismo de entrada como de salida. Por esa razón, aparentemente nosotros no observamos ningún cambio importante. En la hipertónica lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Dentro de la célula hay una concentración pequeña de sales, mientras que en la parte externa hay una mayor concentración. Recordemos que todo siempre tiende al equilibrio. Entonces, aquí ¿qué sería lo lógico? Que los solutos trataran de entrar hacia la célula precisamente para equilibrar estas concentraciones, pero recuerden que en la ósmosis no se mueven los solutos, entonces se mueve el solvente. En este sentido, para tratar de diluir el medio externo, ¿qué es lo que ocurre? El agua sale de la célula y lógicamente eso ¿a qué va a conllevar? A que la estructura celular, al perder agua, empiece a deshidratarse y tengamos una forma como tipo de pasa, por así decirlo. Este fenómeno es la plasmólisis y es lo que vamos a evidenciar un momento más en la parte experimental. En el caso de la hipotónica, aquí tenemos el efecto contrario, ¿no? Es decir, tengo una célula con una concentración más alta de solutos y en la parte externa tenemos menos. Entonces, aquí ¿qué es lo que ocurre? El agua tiende a entrar para diluir el soluto que se encuentra dentro de la célula. Entonces, cuando entra, aquí lo que nosotros tenemos es que se empieza a concentrar el agua dentro de esta célula y eventualmente puede producir lisis celular.
Evidentemente, en los sistemas vivos existen diferentes mecanismos que se encargan de evitar estos procesos. Para que se pueda consolidar la lisis celular tiene que ocurrir un tiempo relativamente grande para que este fenómeno se consolide. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en esta práctica es precisamente checar si lo que nosotros decimos en la teoría, en la práctica ocurre como tal. De hecho, este es el principio mediante el cual se permite que los elementos que están muy salados o muy dulces no se, digamos, permitan conservación, ¿no? Por ejemplo, la miel, que tiene una gran cantidad de glucosa, ¿por qué generalmente no se puede echar a perder? Precisamente porque siempre que llegue un organismo a la miel, como hay una cantidad tan grande de glucosa y dentro de la bacteria hay muy poquita, entonces ¿qué va a ocurrir? El agua de la bacteria va a tender a salir para diluir la glucosa. ¿Y esto qué va a conllevar? A la lisis, en este caso de la bacteria, por ausencia de agua, ¿no? Entonces, a continuación, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a hacer experimentalmente algunos procedimientos para ver si esto efectivamente es cierto. Para eso, ¿qué es lo que nosotros vamos a usar? Como bien está descrito en su práctica, vamos a usar las tres soluciones que acabamos de mencionar: hipotónica, hipertónica e isotónica. Vamos a usar la cebolla, vamos a hacer unos cortes muy delgados y también vamos a hacerlo con eritrocitos, y para eso evidentemente vamos a obtener sangre del dedo. Entonces, a continuación, la maestra Flor nos va a mostrar cómo realizar los cortes de la cebolla. Bien, en este momento la maestra está preparando las muestras que vamos a usar para la práctica. Como ustedes pueden observar, trata de hacer los cortes más delgados posibles. Recuerden que esto es importante precisamente para evitar que tengamos ahí varias capas y que al final no podamos apreciar de forma correcta el fenómeno. De tal suerte que en este momento está terminando de realizar esta parte. Ahorita con estas muestras son las que vamos a usar para observarlas al microscopio, y que después de adicionar las soluciones correspondientes podamos observar los fenómenos que acabamos de explicar en el pintarrón. De igual forma, no se observa en este punto, también vamos a hacer una preparación de eritrocitos. Para eso tenemos que pincharnos la punta del dedo. Eso lógicamente no lo vamos a hacer en este momento, pero vamos a mostrar solamente las imágenes. Bueno, en este momento les muestro un corte de cebolla. Como ustedes pueden observar, ya está enfocado. Lógicamente hicimos pues, todo lo que ustedes ya saben, ¿no? Empezar con el de 5X, empezar a buscar los campos, etc. Y ahora lo que vamos a hacer es adicionar la solución hipertónica. Recuerden que la hipertónica tiene una concentración mucho más alta de sales que al interior de la célula. Entonces, en teoría, nosotros tendríamos que ver el fenómeno de plasmólisis. A continuación, lo vamos a adicionar para ver qué es lo que pasa. Vamos a buscar algún campo. De hecho, no sé si ustedes pueden apreciar, en este momento, sobre todo en la parte superior, vamos a enfocarnos aquí. Como ustedes pueden ver, las membranas de la cebolla, de la célula de la cebolla que están interaccionando directamente con la pared celular, se empiezan a constreñir, y lógicamente esto se debe al efecto de la salida masiva de agua. Como ustedes pueden ver, el fenómeno de plasmólisis es bastante evidente. Lógicamente, si checamos más campos, se muestra ampliamente este fenómeno. Lógicamente no lo vemos en todas las células, porque al fin y al cabo la gota de solución que eché no se ha distribuido de forma completa en toda la laminilla. Sin embargo, como ustedes pueden observar, es por demás evidente el fenómeno de plasmólisis, y recuerden que esto se debe al efecto de tener una concentración más alta en la solución en la parte externa de la célula. Y como les mencioné previamente, gracias a este efecto es que se evita que, por ejemplo, las bacterias puedan proliferar en medios, por ejemplo, donde hay mucha azúcar o mucha sal. Y como les mencioné, este es el principio básico de la conservación de ese tipo de alimentos. Bueno, a continuación checaremos
lo que ocurre con el resto de las soluciones. Igual vamos a tratar de buscar un campo en el que la observación sea lo más adecuada posible. Bien. Incluso, como ustedes pueden observar, más o menos se ve la estructura de las células. En este momento vamos a colocar la solución isotónica. Recuerden que la solución isotónica tiene exactamente la misma concentración de sales que la célula. Entonces, por ende, nosotros no deberíamos de ver algún efecto aparente. Entonces vamos a colocar la solución. Incluso si se fijan, ahí la solución liberó un poco de colorante de la célula. Vamos a tratar de checar otro campo, por ejemplo este, donde se alcanzan a observar todavía algunas células coloreadas. Y es cuestión de esperar unos cuantos minutos. Si se fijan, a diferencia de lo que ocurrió con la otra solución, con la solución hipertónica, la estructura de la célula se mantiene igual. Y recuerden que esto se debe precisamente al efecto de que la cantidad de agua es exactamente la misma que entra que la que sale. Por eso en realidad nosotros no vemos ningún efecto aparente, pero dentro de la célula están entrando y saliendo el agua a través de la membrana. Pero les digo, como la salida y la entrada neta es exactamente la misma, pues por eso no pasa absolutamente nada. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que ocurre con las soluciones hipotónicas. Recuerden que en una solución hipotónica la concentración de sales es menor con respecto al interior de la célula. Entonces esto va a conllevar a que el agua va a tratar de entrar a la célula para nivelar dichos niveles. Valga la redundancia. Entonces, ahorita vamos a colocar el agua para ver el efecto. En este caso es un poco más complicado observarlo, porque de hecho lo que le ocurre a la célula es que se hinchan. Sin embargo, recuerden que como son células vegetales, están rodeadas por la pared celular. Entonces, ¿esto que conlleva? Que no podamos ver ese hinchamiento de forma tan evidente, por el hecho de que estas células están contenidas precisamente por la estructura de la pared celular. Y dado que es muy dura, realmente necesitaríamos una entrada masiva de agua que lógicamente no ocurre. De hecho, este fenómeno que se conoce como turgencia permite que las células vegetales estén generalmente vivas, ¿no? Siempre tienen este evento de turgencia, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar, aunque no se observa muy bien, las células se ven un poquito más hinchaditas con respecto a las células normales. De hecho, la idea de poner las soluciones era que ustedes vieran el efecto que ocurría precisamente en las células. Como recuerdan, donde sí es mucho más evidente es precisamente en la plasmólisis, que como pudieron ver se va liberando el agua dentro de la membrana y se empieza a constreñir de forma importante. Bien, bueno, el resto de la práctica, recuerden que era pincharnos un dedo para sacar un poco de sangre y volver a colocar estas células de los eritrocitos en presencia de las diferentes soluciones. Esto que ustedes están observando en este momento, lógicamente, ya es ese procedimiento de pincharlo, pero lo que ustedes están observando es precisamente cómo se ven los eritrocitos en presencia de una solución hipertónica. Como ustedes pueden apreciar, espero que así sea, los eritrocitos están bastante arrugados, que eso es lo que nosotros esperaríamos observar en presencia de esta solución. Lógicamente se ve mucho movimiento porque evidentemente los eritrocitos no fueron fijados y están dentro están en el líquido, ¿no? que le agregamos, que es la solución hipertónica. Pero como ustedes pueden ver, incluso si movemos un poquito los campos, van a observar que la gran mayoría de las células que están presentes en este medio experimentan este cambio en la estructura
y se ven todas como si fuesen pasas, como arrugadas. Y lógicamente esto se debe al efecto de la solución hipertónica. Recuerden que en este sentido hay algunos mecanismos dentro de la célula que tratan de nivelar este tipo de situación, ¿verdad? Lógicamente, para que se consolide este proceso de recuperación tiene que pasar cierto tiempo, ¿no? Pero al fin y al cabo nosotros aquí observamos claramente la pérdida de la estructura bicóncava típica de los eritrocitos, y esto se debe al efecto de la solución hipertónica. Bien, lo que les muestro en este momento es la adición de la solución isotónica. Entonces recuerden que en este caso la concentración interna de la célula es la misma que la parte externa de la solución. Y como ustedes pueden observar, en realidad no hay cambios aparentes en la estructura de los eritrocitos. A diferencia de lo que ocurrió con la milla anterior, en la cual nosotros veíamos que estaban las células todas arrugadas, como ustedes pueden observar, aquí mantienen su estructura típica circular, por así decirlo, y esto ocurre precisamente por el hecho de que la cantidad de agua que entra es exactamente la misma que la que sale. Por esa razón no vemos ninguna diferencia aparente en esta muestra. Esta que les estoy mostrando aquí es la solución hipotónica. De hecho, no sé si alcanzan a observar, pero por ejemplo, en esta célula que se ve en la parte de abajo, se ve bastante inflada, ¿no? Y esto se debe precisamente a el hecho de que la concentración de sales es mayor en el interior que en el exterior. Y recuerden que gracias a esto, el agua tiende a entrar. El problema para realizar esta observación es que si no lo hacemos relativamente rápido, por el efecto de esta solución, las células empiezan a alisarse rápidamente. Entonces, en un ratito, si no lo hacemos bien y rápido, se nos mueren. Entonces, como ustedes pueden observar, se ven un poquito más infladas que en condiciones normales. Les digo, si nos esperamos un ratito y después tratamos de observar algunos campos, les aseguro que ya no van a ver absolutamente nada. De hecho, precisamente por el efecto que tiene esta solución en las células. Incluso, como ustedes pueden ver, se ven bastante redondas, infladas. Y pues bueno, con esto terminaríamos esta práctica.